Hola, ¿cómo están? Bueno, qué bueno. Otro miércoles juntas para compartir. Ya se extraña. Tenemos ganas de vernos, de abrazarnos, de darnos unos besos. Bueno, prepárense, ¿eh? Porque saben que mis abrazos son estrujotes y no se van a salvar. Ay, cada vez que pienso en ese momento, no sé, me lleno de emoción. Pero ay, ya va a llegar, ya vamos a estar juntas. Y este mes nos toca compartir un tema, uff, especial, ¿eh? El valor de la palabra. Y escribí algunas cosas para compartir con ustedes. En tiempo de devaluación constante, podemos entender cómo la palabra es también devaluada alejándose de la verdad. El hombre es dominado por su naturaleza que está en busca de una egocéntrica satisfacción de sus deseos. Siguiendo sus criterios, pretende evaluar qué es lo bueno y qué es lo malo. En ese intento se aleja de la verdad y en consecuencia su palabra pierde valor. Es engañosa, como su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra en Jeremías 17:9. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. ¿Quién puede dar vida a tu corazón? ¿Qué palabra guarda tu corazón? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo es esa palabra? Mirá lo que nos dicen los salmos. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está toda la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. Yo sé que el Señor, nuestro soberano, es más grande que todos los dioses. La gloria, Señor, es para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Cantemos al Señor un cántico nuevo. Vamos a darle honor a este Dios como no hay otro igual. Damos honor a ti, damos honor.
damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y para mostrar que somos suyos, ha puesto en nuestros corazones el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Reconozcan, pues, con todo su corazón y con toda su alma, que no ha fallado ni una sola palabra de todas las buenas promesas que el Señor su Dios les ha hecho. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Tenés presente cómo es nuestro Dios? ¿Acaso lo conocés? Esto que les voy a leer lo saqué de un libro de Stott. Dice, según las Escrituras, la fe no es credulidad, ni superstición, ni una creencia ilógica en la ocurrencia de un improbable, sino una reposada y meditada confianza en el Dios que es conocido por su confiabilidad. Al reflexionar sobre el carácter inmutable de Dios, crece nuestra fe. Cuanto más percibamos su firmeza y constancia, tanto más firme y constante se vuelve nuestra propia fe. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido
confiar que tú allí estarás y en el firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Bueno, hola a todas. Espero realmente poder en esta tarde llegar a ustedes de la mejor manera. Espero que se encuentren bien. No es fácil a veces no tener el intercambio cara a cara. El video genera como cierto límite, pero también cierta posibilidad. Y en esta tarde me gustaría poder aprovechar esta posibilidad para trabajar con ustedes un tema tan lindo como es el poder de la palabra. Espero que realmente hoy se encuentren bien en medio de un contexto muy difícil y realmente espero que todas ustedes estén bien, más allá de lo que estamos viviendo, que ha cambiado toda nuestra relación, tiempo y espacio y condiciones de vida, y yo sé que no es fácil, pero bueno, Dios nos está dando el poder para poder sobrellevarlo y también la esperanza y la confianza de que nada sale de su control y que Él sabe todas las cosas. Y espero con este video poder llegar de la mejor manera, con las mejores condiciones de voz, de luz, de ruidos. Sepan perdonar si quizá entra algún ruido de la calle en este ratito. Tener un estudio de grabación sería ideal, pero vamos a hacer lo posible para que el Señor nos ayude a concentrarnos y a escuchar su palabra, porque de eso se trata lo que hoy estamos hablando, del poder de su palabra. Y en este momento, en esta parte, yo quiero que hablemos justamente del poder de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Y antes de seguir, yo te voy a invitar a que tomes un lapicito y un papel y puedas responder de una manera lo más objetiva posible una encuesta que se me ocurrió chiquitita con unas preguntas que la vamos a retomar al final. ¿Experimento el poder de la palabra de Dios realmente? Sería la primera respuesta que tendrías que elaborar. ¿Experimento realmente el poder de la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo percibo ese poder en mi vida de manera concreta? ¿Es ese poder suficiente para ayudarme en los problemas profundos de la vida?
¿Es ese poder, el poder de la palabra, claridad en mi vida ante asuntos que quizá no sé cómo responder o asuntos que en algún momento no supe cómo responder? Bueno, tené el papelito ahí, lo vamos a retomar al final. Y el deseo más grande de esta charla es que el Señor abra nuestros ojos para poder mirar las maravillas de la ley. Y pensaba en el poder de la palabra de Dios y veía ese poder ya desde el principio. Cuando abrimos el libro de Génesis, es inevitable no poder conectarnos con un Dios de palabra. Dios es un Dios de palabra, es un Dios de poder y su palabra es poder. Él es palabra, Él es poder. Y lo vemos en Génesis, ahí apenas empieza la historia del universo con un Dios que a través de su palabra poderosa crea. Ese movimiento creacional de Dios que no lo llegamos a dimensionar porque creo que nuestra mente es limitada para entender lo que toda la creación de Dios es. Podemos quizá tener luz en lo que el Génesis nos revela, pero no sabemos qué hay más allá de nosotros. Basta con ver un videíto de la NASA para poder ver ese poder de la palabra de Dios creando galaxias, creando planetas, creando leyes de gravedad, leyes atmosféricas, leyes climáticas, creando océanos, creando mares, creando todas las cosas que rigen y que regulan este universo que nosotros hoy disfrutamos. Aunque caído, lo disfrutamos y es bellísimo. Y ahí ya parecería que la primera hoja de la Biblia, la primera intención de Dios es que su palabra llegue a nosotros con la intensidad de poder que puede llegar, que sabemos que es más de lo que llega. Esa palabra que dijo y fue hecha. Esa palabra que dice y las cosas pasan. Si avanzamos un poquito más en la Biblia, ahí, como saliendo del Génesis, podemos ver el poder de la palabra de Dios escribiendo en tablas de piedra su palabra poderosa con un nuevo trato de Dios para la humanidad y un nuevo trato con ese pueblo escogido, el pueblo de Israel, y una palabra poderosa de leyes que también regulaban aquello que Dios creía para ese momento específico de su pueblo, en ese contexto especial, esa palabra que poderosamente regulaba la vida del pueblo de Israel en términos de salud, en términos económicos, en términos políticos, en términos vinculares, sociales, familiares. Una palabra poderosa que bajaba de Dios, que salía de Dios a su pueblo y que si bien el pueblo no la pudo obedecer, esa palabra tenía un poder transformador en la vida. Un poder transformador. Avanzamos un poco más para poder seguir este recorrido de la palabra de poder de Dios y la vemos ahí en el libro de los profetas, tanto los profetas menores como los profetas mayores. Vemos la palabra de Dios poderosa anunciando. El poder de la palabra de Dios diciendo las cosas que había que decir y que no se estaban diciendo, o se estaban ocultando, o se estaban torciendo. Y vemos el poder de la palabra de Dios declarado a través de los profetas, tanto profetas mayores como menores, dirigidos tanto a Israel como a Judá, con un propósito poderoso de Dios también transformador, que si se hubiera obedecido, hubiera generado cambios en la humanidad y hoy el destino de la humanidad no sería distinto. Y si avanzamos un poco más, llegamos al Nuevo Testamento. ¿Y qué palabra poderosa podemos ver ahí? Vemos al mismo Jesús, el Logos de Dios. Vemos esa palabra de Dios hecha carne, habitando entre nosotros, para mostrarnos una vez más lo que Dios era. La misma intención de Dios desde el Génesis era revelarse. Lo fue en la creación, lo fue en su ley, lo fue a través de la profecía, lo fue y lo sigue siendo a través de Cristo. Una palabra que era la extensión de Dios mismo, era Dios mismo hecho carne, era su palabra habitando entre nosotros, era Él mismo, fue Él mismo, habitando entre la humanidad para que a través de ese Logos nosotros podamos también entender a Dios, porque Dios se reveló de forma completa y perfecta en Cristo. Por supuesto, la humanidad también lo rechazó.
Y Dios tiene que seguir mostrando su palabra poderosa. Y lo hace hoy, en este tiempo, en la dispensación de su gracia y de la Iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Una Biblia inspirada por Dios, hablada por Dios, dicha por Dios y que llega a nosotros como un modo más poderoso de Dios de revelarse a la humanidad, para transformarla y para que la humanidad pueda conocer todo lo que Dios es, hasta donde podemos conocerlo. Y Jesús mismo decía de él, ¿no es cierto? Yo no hablo por mi propia cuenta, las palabras que hablo las hablo del Padre, porque yo y el Padre uno somos. Y esa palabra tiene una promesa eterna. En Marcos 13 dice, todo puede pasar, pero mis palabras, decía Jesús, no pasarán. Y en ese poder nos vamos nosotros a anclar hoy para poder entender más cosas que Dios tiene para decirnos a través de su palabra, como siempre lo hizo y como lo sigue haciendo. Es hermoso poder pensar que nosotros tenemos hoy una palabra que es viva. Y la verdad que hice un recorrido muy grande para poder resumir en quizá 20 minutos y no más, espero no extenderme, algo referido a este tema. En ese recorrido fui como por distintos lugares, como por distintas rutas, asombrándome y descubriendo el poder de la palabra de Dios. Hay tantos textos, hay tantos fragmentos en la Biblia que hacen alusión a ese poder que sería imposible hoy en 20 minutos trabajarlos todos. A mí me gustaría igual, yo sé que todavía tenés el lápiz en la mano, que anotes algunas referencias. No las vamos a leer hoy, pero sí te invito a que las leas después. Y te las voy a leer ahora porque después me voy a olvidar. Yo te voy a dejar para que leas, si querés, 2 Timoteo 3 del 14 al 17, el Salmo 119, son 176 versículos, pero es precioso si podés leer detenidamente cada uno de esos versículos. Mateo 12:24, 1 Corintios 2:10, el Proverbio 1. Y podemos decir muchos más, pero esta es una linda referencia como para ampliar este tema si te gusta seguir pensando en ese poder. Hoy vamos a hacer un recorrido con 3 pasajes. Vamos a detenernos en Hebreos 4:12, vamos a detenernos en 2 Pedro 1 del 1 al 3 o al 4 y vamos a detenernos en un salmo, en primer lugar, que me parece que es el salmo que más transmite la experiencia del poder de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 19 y vamos a detenernos en los primeros versículos, en los versículos del 7 al 10. Este salmo tiene como 2 grandes partes. La primera parte, que empieza con esa declaración hermosa que todos casi conocemos de memoria: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría, ¿no? Y hace todo un relato en esos primeros 6 versículos del poder de la palabra de Dios en la creación, como hablábamos al principio. En esta primera parte del Salmo, el salmista intenta, el Salmo que es de David, intenta contarnos o transmitirnos la poderosa palabra de Dios en la creación y cómo la creación es un modo de Dios de revelarnos, es un modo de Dios de revelarnos. Y la verdad es que yo no sé ustedes, yo tengo un hábito, les cuento, no sé si costumbre, es un hábito, cuando oro, hace mucho tiempo que yo oro con videitos de la naturaleza. Vieron que en YouTube hay un montón de esos que tienen música instrumental, que no tienen letra y que hace todo un pasaje por distintos paisajes del universo. Creo que la única manera para conocer hoy el universo es a través de lo que las imágenes nos dan. Y me gusta orar y meditar mientras miro la creación de Dios, ¿no? Con esos drones que van tomando imágenes y fotos de islas, algunos son de las profundidades del océano, otros son de selvas, de bosques, otros son de flores, otros son solo de animales. Hay tantos y me encanta cada día ir variando con esas imágenes que es inevitable que lleguen a mi vista y que no me lleven a pensar en un Dios poderoso que con su palabra creó todo eso. Y este salmo en los primeros 6 versículos habla justamente de la creación como un modo de Dios de revelarse,
de poder conocerlo, en ese firmamento continuo que de un día, el día le pasa a la posta a la noche y la noche se la pasa al día, y que sin interrupción Dios sostiene este universo con el poder de su palabra para que nosotros podamos vivir, disfrutarlo y seguir adelante hasta que Él venga. Pero en la segunda parte de los versículos 7 al 10, al 11, ahí nos vamos a detener. Y vamos a ver que justamente es una declaración del poder de su palabra, y lo hace el salmista con 6 títulos que le da la palabra de Dios, con 6 características que le da la palabra de Dios y con 6 efectos que debería producir ese poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. En el versículo 7, te invito a que lo leas ahí en tu Biblia. Yo estoy usando la versión Reina Valera, que me parece que une un poquito las versiones que cada una tiene, pero dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Punto. Nos podríamos quedar acá con este texto. La ley de Jehová. Esa palabra ley justamente tiene la intención de transmitir todo ese conjunto completo de ideas que salen de Dios, de enseñanzas que salen de Dios. Tiene un carácter didáctico esta palabra ley. Esa enseñanza de Dios que dice es perfecta, que convierte el alma. Es una ley que enseña, que es didáctica, y eso habla de la intención de Dios, como si fuera un maestro bueno que quiere que entendamos, no que busquemos complicadamente esa verdad, sino que de la mejor manera didáctica transmite con su palabra poderosa lo que Él es. Y dice que es perfecta. La palabra acá habla de algo completo, algo que no le falta nada, que tiene todo. Y dice que el efecto es convertir el alma. Esa ley perfecta que de donde la mires, de cualquier ángulo que la mires, está completa, es integral. No es solamente una ley que apunta a lo espiritual. La ley de Jehová, la palabra poderosa de Dios, tiene enseñanzas para lo espiritual, lo político, lo económico, lo psicológico, nuestro cuerpo, lo orgánico, el ecosistema. Todo es completo, no le falta nada, nada. Y dice que convierte el alma. Y ahí la palabra alma la podemos entender también de un modo integral. Transforma y convierte mis emociones, mis pensamientos y mis actitudes. Y si bien vamos a ir avanzando, me podría detener en este texto y terminar el mensaje acá, pero mientras tanto yo te invito a que vayas pensando en cada ítem y ver si realmente el poder de la palabra de Dios tiene este efecto que el salmista dice que tiene, que Dios mismo dice que tiene, porque es palabra inspirada por Dios. Una palabra que convierte el alma, una palabra que la creo completa, que no le falta nada, una palabra que es integral y que es suficiente para mí. Sin quedarse acá, avanza en la segunda parte del versículo 7 y dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y esa palabra testimonio tiene que ver con el testimonio del mismo. Él como testimonio, Dios mismo como testimonio en su palabra, fiel, seguro, algo en lo que podemos confiar, algo en lo que nosotros realmente podemos tener una confianza estable e inamovible, porque ese es Dios. Él no cambia. Un montón de cosas están cambiando, somos testigos de eso, y van a cambiar de manera así, casi sorprendente en el mundo. No nos esperábamos. Todo la lógica del universo está cambiando. Pero el testimonio de Jehová, su palabra poderosa, es fiel, es segura, es estable. Podemos anclarnos ahí, que eso no se va a mover. Y dice que eso hace sabio al sencillo. Y esa palabra sabio es que me hace competente. Me hace capaz de poder vivir acorde a esa palabra y hacer de eso algo práctico para mí, y me hace competente. Si soy sencilla, si tengo la mente abierta para poder confiar y creer lo que la palabra de Dios dice, y si le doy lugar en mi mente, la idea es algo que entra, algo que una mente sencilla, una mente que se abre, que no se cree saberlo todo y que con humildad va a la búsqueda de esa verdad poderosa, justamente para hacerme sabia, para hacerme capaz de vivir la manera de la vida práctica acorde a la palabra de Dios.
Pensaba justo esta semana estaba leyendo el libro de los Hechos y pensaba en Pedro, ese hombre tan sencillo pero tan sabio, que cuando lo vemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 abrir la boca, decimos, ¿de dónde Pedro sacó esa sabiduría? Es impresionante esos discursos, si los pudiéramos estudiar profundamente y exegéticamente, la competencia que Pedro tuvo para plantarse delante de los judíos y poder decir, esto es lo que somos los cristianos. ¿Cuánta falta hace hoy que realmente ese testimonio fiel de Dios llegue a nosotros los cristianos y nos haga competentes para pararnos delante de quien sea con el poder del testimonio de Dios que muestra sabiduría en un mundo que está atravesado por tanta mentira y tanta ignorancia? Avanza un poquito más y dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Y esa palabra mandamientos tiene la idea de órdenes a seguir. Esas órdenes de Dios a seguir en su palabra, que es poderosa y que es perfecta, dice que son rectos, o sea, no tienen desvíos, son rectos. No le podemos encontrar atajos, son rectos, son derechos, podemos ir tranquilamente que vamos a llegar a destino. El camino no se tuerce. Si seguimos esa rectitud de la palabra de Dios poderosa que llega a nosotros a través de toda su revelación, dice que eso alegra nuestro corazón. Alegra nuestro corazón. La palabra de Dios no vino a entristecernos, no vino a hacernos cristianos amargados, ni cristianos preocupados, ni cristianos serios. No, es una palabra que trae alegría, que trae a nuestro corazón realmente gozo. ¿Es esta la experiencia? Trae la palabra de Dios gozo, pero ese gozo en términos no de felicidad superficial, ese gozo que realmente atraviesa nuestra alma, haciéndonos vivir la vida con tranquilidad, con paz, con alegría, ya sea porque la palabra de Dios nos instruye o porque nos muestra lo que está mal o porque realmente nos da una promesa, pero que nos trae gozo. Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esa palabra precepto acá está haciendo referencia a los conceptos, ¿sí? Otro modo más que el salmista tiene de que podamos entender lo que es el poder de la palabra de Dios. Es testimonio, es orden, es enseñanza, pero también es conceptos claros. Si nosotros no tenemos una vida guiada por convicciones y por conceptos claros, va a ser muy difícil que sepamos pararnos con luz para ver. Vamos a andar a oscuras, vamos a andar como tanteando. ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? ¿Será que es así? ¿Será dudando? Sin tener claridad para poder pensar. Y capaz que prendiendo otras luces que no son las luces de la palabra. Dice que el precepto, el concepto de Jehová, esa luz, ese concepto es luz, alumbra mis ojos. Y si alumbra mis ojos, yo tengo la luz necesaria para poder caminar en medio de las tinieblas que mi vida tenga. Si realmente el poder de la palabra de Dios llega a mí en forma de concepto y ese concepto me alumbra, entonces Dios se está revelando a mí como Él quiere revelarse. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Otra manera más de referirse a la palabra de Dios, como un temor reverente, que dice que ese temor es limpio y que permanece. O sea, no hay nada impuro en la palabra de Dios. A veces las cosas llegan impuras porque se interpretan mal, porque quizás se usan fuera de contexto o porque se entienden descontextualizadas justamente. Entonces no se entienden como puras. Y sin embargo la Biblia dice que ese temor es limpio, ese temor reverencial es carente y sin defecto, dice, ¿no? La traducción. Y que permanece para siempre, es estable, perdura. Lo habíamos dicho al principio, el mismo Jesús decía, mis palabras no pasarán. Todo esto sabemos que va a pasar, lo estamos viendo. Pero la palabra de Dios no va a pasar, permanece. Y si permanece en tu corazón, esa palabra es eterna y es una palabra que te da estabilidad. La permanencia me habla de estabilidad. El poder de la palabra de Dios tiene que hacerme una mujer estable.
una mujer que sepa realmente lo que cree, que esté convencida de lo que cree, que esté abierta a revisarlo siempre, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios, pero con la estabilidad necesaria de que esa palabra perdura, de que no tiene fecha de vencimiento. No es que caducó, porque es eterna, porque es la palabra de Dios, porque es viva y porque es una palabra que permanece porque tiene poder, porque es la palabra de Dios y porque Dios no cambia. Y casi terminando, dice, los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Y esta palabra juicios tiene la idea de criterios, los criterios de Dios. Dice los juicios de Jehová son verdad, los criterios de Jehová son verdad. Y qué lindo pensar que la palabra de Dios es la verdad. La verdad que en medio de tantas sospechas, de tantas mentiras, de tantas dudas, más que nunca tenemos que ir a la palabra de Dios, a los criterios que Dios dejó para la humanidad, porque esos criterios son verdad. No pongamos en duda esto. Busquemos esa esencia de los criterios de Dios, porque son verdad para nuestra vida. Y si nosotros tenemos criterios que son verdaderos, no vamos a andar en las mentiras. Y va a generar un proceso en nuestra vida de integridad, de barrer las mentiras de mi vida, de mi personalidad, de mi manera de ser, de mi manera de mostrarme al otro, y me va a hacer cada vez más una mujer íntegra. La integridad de mi vida va a estar acorde a cómo yo me acerco a esa verdad, que es el testimonio de Dios, es la palabra de Dios poderosa transformando. Y en este sentido quiero que avancemos al segundo texto que les decía que hoy vamos a ver, que está y lo vamos a pasar muy por arriba porque el tiempito pasa volando y no me puedo extender mucho más de lo que estoy. Pero dice en 2 Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ese poder divino que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo en nosotros, dice que nos ha dado un conocimiento de aquel. Entonces yo quiero animarte a que entiendas que esta palabra, que no es de interpretación privada, dice la Biblia, sino que es la interpretación que le damos a través de la luz que el Espíritu de Dios puede darnos para interpretarla. No es lo que a mí me parece de la Biblia, es lo que el Espíritu Santo dice que la palabra de Dios es en mi corazón, por ese poder que me ha sido dada para conocerlo. Tiene un efecto que está en Hebreos 4, que es ese texto tan conocido que hasta lo podemos decir de memoria, y es el tercero en el que quiero que hoy meditemos así muy por arriba, que dice que esa palabra poderosa de Dios es viva, es eficaz, es cortante, dice más que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué hermoso poder pensar que el poder de la palabra de Dios tiene este impacto en nuestras vidas. Ahora, en el Salmo 19, el salmista no termina ahí la relación con la palabra de Dios, porque él dice que estas palabras son deseables más que el oro afinado, dice dulces más que la miel, y en el 11 dice, en guardar tu palabra hay grande galardón. Y en estos minutitos quiero cerrar este pensamiento. Y pensaba justamente por qué a veces el poder de la palabra de Dios no aviva nuestros corazones de esta manera, no aviva nuestras iglesias. ¿Por qué no podemos tener ese poder que Jesús tuvo con la palabra de Dios para vencer al enemigo, diciendo escrito está? ¿Por qué no podemos tener o vivir en nuestra experiencia ese poder que en un pueblo con un rey como Josías, lo vemos ahí en 2 Crónicas capítulo 34, transformó la adoración, transformó la vida del pueblo simplemente porque se abrió la ley de Jehová, porque se volvió a leer la palabra de Dios? ¿Por qué no tengo la experiencia de vivir ese poder de la palabra de Dios como algo que puedo guardar en mi corazón y que puede santificarme?
como Jesús dijo en Juan 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Por qué el poder de la palabra de Dios no está transformando mi vida, como dice Hebreos 4, que puede, como una espada, atravesar cada rincón de mi existencia para darme realmente una transformación y una revelación que crece con respecto a lo que Dios es? Y ahí te invito, en estos 3 minutitos que quedan, a volver a la encuesta del principio. Y que puedas pensar si Dios realmente se revela en esa palabra que lees cada día y si esa revelación realmente te ayuda en tu experiencia cada día a darte luz, a darte verdad, a darte estabilidad, a darte cambio, a darte completud, a sentirte que realmente podés tener en la palabra de Dios ese poder, que es la misma vida de Dios, como dice 1 Pedro, viviendo en nosotros, para que mediante ese conocimiento nosotros podamos entender cada vez más la profundidad de lo que Dios es. Es hermoso pensar en un Dios que es un Dios de revelación. Lo vimos hoy, desde Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis, tan leído en estas fechas. Yo hoy había empezado un poquitito en este recorrido que te dije con Apocalipsis 2, cuando Dios le habla a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Y justamente les llama la atención porque no habían guardado la verdad. Hasta el fin del libro, Dios intenta revelarse. Y sabemos que esta revelación no acaba con la palabra de Dios, que va a venir tiempos de revelación mayor para el mundo, y que ese reloj se activó y que pronto vamos a ver a Dios tal como Él es y el mundo va a ver a Dios tal como Él es. Es hermoso pensar en que nosotras, las hijas de Dios, podemos disfrutar de esa revelación. Que Dios realmente en esta tarde te ayude y te anime a que puedas el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios, ser un poder transformador. Y que si hay cosas en tu vida que tenés que limpiar y que sacar, que sea por la palabra de Dios. Que si hay en tu vida cosas que tenés que alcanzar, promesas que tenés que vivir, que realmente vayas a la palabra de Dios. Que si hay realmente hábitos que tenés que desterrar en tu vida, que sea por el poder de la palabra de Dios. Que si hay alabanzas que todavía no salieron de tu boca, puedan salir por el poder revelador de la palabra de Dios. Que si hay cuestiones que solucionar alrededor tuyo, puedan solucionarse porque la palabra de Dios tiene poder para eso, porque Dios es palabra y porque su palabra es poderosa. Esa palabra que tuvo distintas maneras, ¿sí? Hoy nosotros la tenemos a través de la vivencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, a través de la revelación de las Escrituras y a través de un Dios que es un Dios de palabra, un Dios de comunicación, un Dios de encuentro, un Dios que intenta hacerse ver todo el tiempo, plenamente, completamente, para que nosotros, sus hijos, podamos disfrutar de lo que Él es y vivir esta vida seguras, tranquilas, confiadas, en santidad, porque el contacto con ese poder nos santifica. Y en la medida en que nosotros vamos recibiendo ese poder, nuestra santidad nos permite, por el Espíritu Santo, ampliar nuestro modo de verlo, entenderlo y vivir acorde a eso. Ojalá que así sea, que Dios realmente despierte en vos el deseo de ese poder y que vuelvas a la encuesta que hicimos al principio y que en esa encuesta puedas encontrar ahora nuevas respuestas para poder vivir de ahora en más este tiempo que nos queda aquí en la tierra de acuerdo al poder de la palabra de Dios. Que el Señor las bendiga. No hay experiencia más maravillosa que cuando su palabra toca nuestro corazón y recibimos esa poderosa y fresca unción que nos fortalece y nos renueva.